y es la primera clase en donde nosotros vamos a explicar lo que son los temporizadores neumáticos utilizados en la industria de automatización. Bueno, vamos a explicar un poquito acá, en esta página, ¿verdad? Pude encontrar esta página en donde habla de lo que es un temporizador neumático. Es una válvula neumática resultado de la combinación de otras. En concreto está formada por dos válvulas y un elemento acumulador de aire, que vamos a decir así, es un depósito de aire. Una válvula de estrangulación antirretorno, los elementos que la componen, un acumulador de aire de presión y una válvula distribuidora 3.2 de pilotaje neumático, que es la que envía la señal. El temporizador de la siguiente imagen es el normalmente cerrado y cuando actúa permite el paso de aire. Entonces aquí tenemos una imagen de la simbología de un temporizador neumático. Esta de acá es la válvula estranguladora de aire unidireccional. Este otro símbolo que nosotros vemos acá es en sí el depósito en donde ella va a acumular aire, y al acumular aire pues estaría acumulando la presión por defecto. Y acá vamos a encontrar nosotros la válvula 3.2 de pilotaje, ¿verdad? Retorno, accionamiento por un pilotaje y retorno por acción de muelle. Entonces esta válvula tiene tres conexiones. Una conexión que es a presión, una conexión que es el punto de conexión 1, una conexión 2 que es la salida de trabajo, el pilotaje 12 que es la activación. Bueno, y una cuarta conexión que no la mencioné, que en este caso es el punto 3, que todos sabemos ya que es la conexión de escape a atmósfera. La regulación del tiempo se logra estrangulando el paso del fluido que llega a la línea 12 del acumulador. Por ello, nosotros vamos a utilizar una especie de regulador con una escala graduada en donde va a especificar, dependiendo del estrangulamiento que nosotros le damos, el tiempo que va a acumular en presión el acumulador que posee la válvula temporizadora. Cuando la cantidad de aire introducido en el acumulador genera presión suficiente para vencer el resorte, se acciona la válvula distribuidora que permite el paso de aire, establecer la comunicación entre el punto de presión 1 con la salida a trabajo 2. Cuando la línea 12 se pone a descarga, el fluido sale del acumulador a través del antirretorno sin estrangulamiento, permitiendo la conmutación de la válvula distribuidora de forma rápida. Entonces, así de esa manera trabaja. Ligeramente aquí vamos a leer de que existen dos tipos de válvulas distribuidoras de aire a tiempo o temporizadoras neumáticas. Uno que es con retardo a conexión y la otra que es con retardo a desconexión. Esto nosotros, términos ya lo hemos visto en la parte de mantenimiento eléctrico. Los temporizadores a conexión y los temporizadores a desconexión. Por ello, sí, ustedes deben de saber cómo trabajan estas válvulas. Ahora, la válvula distribuidora que contiene ahí adentro es una válvula 3 vías, 2 posiciones. Por ello, nosotros vamos a encontrar una que es normalmente cerrada y la otra que es normalmente abierta. De esa manera nos va a permitir a nosotros crear una especie de clasificación donde el temporizador va a poder efectuar trabajo a conexión o bien hacer un conteo a desconexión. Y aquí tenemos los dos símbolos. Entonces, el temporizador arriba, cuando es un temporizador a conexión cerrada, entenderemos nosotros que es un temporizador a conexión. Y cuando es normalmente abierta, lo vamos a desplazar acá, entenderemos nosotros que es uno con retardo a la conexión. Estos términos ya nosotros lo vimos en mantenimiento eléctrico, ¿verdad? Creo que no vamos a tener ninguna especie de problema en esa índole. Ahora, quizás no lo hablamos porque yo sé que ustedes estos términos ya los manejan. ¿Qué es un temporizador? Es un elemento eléctrico capaz de medir una magnitud importante que es el tiempo. Ahora, en electricidad lo vamos a conocer como timer, pero acá nosotros le vamos a decir temporizadores. El temporizador de acá, repito, lo compone tres elementos importantes que nosotros lo vemos en el símbolo: una válvula estranguladora unidireccional, un depósito de aire
y la válvula 3 vías 2 posiciones, que una puede ser normalmente cerrada y la otra puede ser normalmente abierta. Cuando es cerrada, ahora nos vamos a ir al ejercicio en donde nosotros vamos a emplear este componente. El uso del timer del temporizador neumático. Dice acá, elabore un diseño, un diagrama neumático de un cilindro doble efecto en donde su marcha es de forma simultánea y su retorno con velocidad rápida, y para su efecto de trabajo debe permanecer fuera 30 segundos antes de regresar. O sea, pulsamos simultáneamente, él sale. 30 segundos después debe de retornar. ¿Qué significa eso? Que acá nosotros debemos utilizar varios elementos y varios componentes. Abren el programa, vamos a decirlo así, abren una hoja nueva, lo pueden ir haciendo por favor ahí, yo lo voy a ir explicando rápido. Una hoja nueva de trabajo. Vamos a ubicar acá, yo voy a buscar un texto donde vamos a poner uso de temporizador neumático. Lo pueden ir haciendo ustedes también ahí. Entonces aquí tenemos uso del temporizador neumático. Dice de que vamos a utilizar un cilindro doble efecto, ¿no? Entonces aquí yo voy a ir sacando el compresor. Un compresor de aire con su unidad de mantenimiento. ¿Qué más necesitamos? Dice que se debe actuar simultáneamente un cilindro doble efecto. Voy a utilizar este cilindro que está acá. Para poder actuar simultáneamente, ya hemos estudiado y hemos aprendido de que aquí, esto significa de que nosotros vamos a utilizar una válvula de simultaneidad, una válvula lógica que vamos a conocer como válvula. ¿Cómo se va a llamar esta válvula? ¿Cómo se va a llamar? Válvula AND, válvula I, válvula de simultaneidad. Así se va a llamar esa válvula. Entonces venimos, vamos a sacar, entonces la válvula de simultaneidad debe de trabajar con dos señales, dos pulsos neumáticos. Por lo tanto vamos a trabajar con dos pulsadores, 3 vías 2 posiciones, accionamiento por hongo y retorno por acción de muelle. Entonces voy a configurar dos pulsadores que tengan estas características. Yo acá ya los tengo. Dos pulsadores de esta índole. ¿Qué más voy a necesitar? Sí, voy a necesitar el timer, pero antes de llegar al timer necesito otra cosa. Necesito la válvula de simultaneidad, la cual la voy a encontrar en donde dice válvulas. Están los grupos de válvulas que se me han perdido. Aquí donde dice válvulas de cierre y control de caudal, voy a buscar la válvula lógica ahí, porque ojo, acá me está pidiendo de que su marcha debe de ser activada de manera simultánea. Entonces, si yo hago una simulación acá, yo aquí ya tengo esta simulación. Pulso acá, pulso los dos y él sale simultáneamente de 2 puntos. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Su marcha se debe hacer desde 2 puntos diferentes. Bien, entonces ahorita solo tenemos el primer accionamiento, pero aquí hace falta otra situación. Dice de que el retorno debe de ser, bueno, vamos a leerlo acá. Simultáneo, el retorno debe de ser de manera rápida. Significa que para que logremos eso utilizaremos una válvula escape rápido para poder ejercer ese efecto, y una válvula temporizadora. Acá nosotros ya estamos trabajando con mandos indirectos, por lo tanto aquí vamos a eliminar esto y vamos a ir a buscar una válvula que sea de accionamiento por pilotaje. Vamos a bajar un poquito más todo esto que está acá. Esta va a ser una válvula pilotada neumáticamente, biestable. Vamos a utilizar una válvula 5-2 posiciones, 5 vías 2 posiciones, que sea biestable, accionamiento por pilotaje. En este caso el pilotaje ya sabemos que es un accionamiento por una señal. Como estamos en neumática básica,
todo acá va a ser aire, no va a haber nada de electricidad. Aquí tenemos esta válvula. Por los momentos la vamos a dejar así. Aquí nos hace falta todavía la ubicación de otro par de cositas, pero por los momentos lo vamos a dejar así. Ahora, ¿qué continúa aquí? Vamos a buscar cómo ubicar el temporizador y después vamos a buscar la válvula de escape rápido. La válvula temporizadora neumática la vamos a encontrar más hacia abajo en la pestaña en donde están grupos de válvulas. Aquí hay varios grupos de válvulas. Entonces, aquí vamos a encontrar el temporizador neumático normalmente abierto y el normalmente cerrado. Entonces, de estos dos, ahorita nosotros vamos a ubicar el de retardo de conexión, que es el normalmente cerrado, y lo vamos a utilizar acá. Lo ubicamos acá en sus puntos de conexión. Sabemos que punto 1 va a ir a presión, o sea, va a ir al compresor de aire. El punto 12 es el pilotaje, el accionamiento que la va a activar para que ella comience a ganar tiempo. Este tiempo lo vamos a comenzar a contar desde que se actúe marcha. Por lo tanto, vamos a ponerlo un poquito más hacia acá. Por lo tanto, esta válvula que está acá, la voy a conectar acá. Ella se va a accionar cuando nosotros demos marcha, ¿ya? Entonces, vamos a entrar en acá, en donde está la válvula estranguladora. Entramos ahí y la vamos a limitar a un 5%. Chequeamos el valor para que se muestre ese valor acá. Entonces aquí, para que se muestre el 5, lo vamos a dar a chequear, ¿sí? Bien, ya lo tenemos ahí. Hasta el momento que tenemos una válvula lógica ahí, la vamos a activar con estos dos pulsadores. Cuando se pulse esa válvula ahí, ella le va a llegar accionamiento a la válvula 5.2. Esta válvula 5.2 de accionamiento indirecto, una válvula 5 vías, 2 posiciones, vía estable, va a cambiar de posición. Al cambiar de posición, pasará aire del punto 1 al punto 4. De hecho, vamos a conectar esto ya a presión, que no lo habíamos conectado. Pasará aire del punto 1 al punto 4 y va a hacer dos cosas a la vez. Uno, activar la válvula de temporizador. Dos, llenar la recámara del cilindro y se va a desplazar. Cuando esté afuera, esta válvula ha ganado tiempo. Cuando ella gana tiempo, hasta entonces, ¿verdad? Nosotros vamos a ver de que ella va a hacer su trabajo, que es mandar a cambiar de posición a la válvula 5.2 vía estable. Porque nosotros aquí tenemos esta situación, miren. De hecho, ya lo vamos a conectar. Ahí tenemos el actuador doble efecto. Vamos a hacerlo sin esa conexión para que entendamos esa parte. Entonces acá nosotros accionamos los dos pulsadores. La válvula 5.2 tiene presión del punto 1 al punto de conexión 2 de trabajo. Por lo tanto, la presión de aire estará en la recámara al lado derecho. Por eso el actuador está adentro, el émbolo. Entonces, cuando pulsemos este segundo actuador, la válvula ahí recibirá dos pulsos, señales de ambos lados, y dejará pasar aire o nos entregará una salida de presión por el punto 2. Le llegará a esta válvula 5.2 un vía estable. Ella va a cambiar de estado. Ahora va a permitir ella paso del punto 1 al punto de conexión 4, que es la segunda salida de trabajo, y dejará pasar aire a la recámara del lado izquierdo. Activará a la misma vez. Cuando llegue a este punto, va a hacer dos funciones. Uno, activar el temporizador. Dos, llenar la recámara del cilindro doble efecto. Cuando eso ocurre, como podemos ver ahí, la señal se ha activado. Esta señal se ha activado. Cuando comience a llenar aire acá, este pequeño depósito de aire, comience a llenar ese estrangulamiento que le he hecho. Cuando ella ya no aguante más aire, dejará pasar aire y va a cambiar esta válvula de estado, esta válvula interna que tiene. Cuando ella es normalmente cerrada, cuando le llegue aire, pasará a ser normalmente abierta porque va a cambiar de estado. Y permitirá pase de aire del punto 1 al punto de conexión 2. La entrada 2 es una salida a trabajo. Entonces, esta salida a trabajo la vamos a ocupar para volver a hacer cambiar de estado la válvula 5.2
biestable que tenemos acá, y de esa manera esta válvula va a cambiar de estado y entonces va a permitir o va a cambiar el pase de presión. Ahorita el pase de presión está del 1 al 4, entonces ella va a cambiar, va a pasar aire del 1 al 2 y entonces el cilindro va a regresar a su estado inicial. Entonces venimos y conectamos acá, miren, por favor, aquí venimos, conectamos acá, el estrangulamiento ya lo tenemos, entonces venimos, accionamos el primero, accionamos el segundo y suelto todo. Como podemos ver, un tiempo después él regresa, un tiempo después él regresa. Entonces vengo ahora, le voy a dejar más corto el tiempo, voy a poner 2 o 1, no sé, ¿verdad? Damos simular, presiono control, presiono un pulsador, presiono el segundo pulsador, suelto todo y ahí, ¿verdad? Voy a esperar de que el temporizador haga su trabajo de guardar un poquito de tiempo, de ganar tiempo a través de guardar aire en este pequeño depósito. Es así como trabaja el pulsador. Ahora vamos a sacar la lista de piezas. Aquí se me ha hecho una sola situación complicada. Se me ha hecho complicada. Aquí lo vamos a dejar. Y comenzaré a nombrar los elementos, los componentes. Entonces Z0, ya sabemos que Z0 es la unidad de mantenimiento con el compresor. Ahí tenemos. ¿Lo ubicamos bien? Tenemos un pulsador S1, S0. Tenemos un segundo pulsador. Tenemos una válvula. Tenemos otra válvula. Tenemos otra válvula, que es esta 5.2. Tenemos, pero ojo, caramba, se me olvidaba algo. Y el escape rápido. Por lo tanto, para que el retorno sea, como dice el ejercicio, aquí se me estaba escapando algo, y el retorno debe de ser con un escape rápido. Entonces, acá tenemos que ubicar otra válvula, que ya voy a dejar acá el nombre, que va a ser la válvula de escape rápido. Por lo tanto, nos vamos a donde están las válvulas de cierre, sacamos la válvula de escape rápido y la vamos a conectar. Se me hizo todo más complicado ahora porque voy a tener que bajar todo. Entonces vamos a bajar todo esto para despegar un poquito más todo, ¿verdad? Entonces ahora veamos. Comenzamos a nombrar. Este es S0, que es en señal. Este es S1. Esta es la electroválvula 1B1, B0. Sí, esta es la 1B1, estoy bien, porque es de izquierda a derecha. Esta sería la 1B0. Esta sería la 1B2, 1B2. Y por acá dejaríamos a la 1B3, que son válvulas que trabajarán con el cilindro 1 a 1. ¿Ya vieron? No, 1 a 0, 1 a 0, el primer cilindro. Entonces así lo dejaríamos, miren. Ahí estaría trabajando bien. Ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a decir que comenzamos a accionarlo. Pulsamos el primer pulsador, S0, pues pulsamos S1 y el aire saca al cilindro, activa el temporizador. Cuando este ha pasado un tiempo, pues este retorna a su estado inicial. No sé, acá tenemos, le vamos a poner más tiempo. Pulsamos S0 y S1 a la vez
sale el actuador, se activó la señal, aquí podemos ver la señal en el punto de pilotaje 12 y está ganando tiempo el temporizador. Cuando deja de guardar presión, la flechita va a salir aquí en el punto 2 y el punto 2 lo mandamos al pilotaje izquierdo de la válvula 5.2 biestable para que ésta cambie de posición y ahora el cilindro entre. Ahora, para que haga escape rápido, tenemos aquí la válvula de escape rápido. Y pues ahí terminaríamos este ejercicio o la explicación de este ejercicio. Todo así sería. Bien, creo que ahí sería. Ahora sería ir a hacer el montaje. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda para que comiencen a hacer las preguntas, terminen de hacerlo en sus computadoras y después pasaríamos a hacerlo al entrenador. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí en el monitor para que los estén vigilando. Dale, actualo, vamos a ver si funciona. Ahí salió. Ah, sí, ahora sí está bueno. Eso va a quedar, que está largo. Pero ¿y esta? Aquí. Esta. Ah, pero ahí está bien. No funcionó. Entonces aquí tenemos el esquema ya montado del ejercicio número 12. En este caso, como podemos ver, él cuenta con dos pulsadores normalmente cerrados, accionamientos por hongo plano y retorno por acción de muelle. Una válvula de simultaneidad para poder dar apertura a marcha, una válvula de escape rápido para que su retorno sea por escape rápido, y este es el actuador de doble efecto, una válvula 5.2 biestable
Y acá tenemos el temporizador neumático. Este es un temporizador neumático normalmente cerrado, como podemos ver ahí en su nomenclatura de su simbología. Es uno normalmente cerrado, y aquí tenemos la carátula donde podemos graduar el tiempo desde 1 milisegundo hasta 30 segundos. Entonces acá, ¿verdad? Bueno, aquí habría que ver cuánto equivale del 0 al A, al B, al C, al D. Son 15, porque el 0 al A son 15. Aquí son, no, 5 son. Del 0 a A son 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Entonces ahorita aquí, más acá se mira la flecha. Ahí se ve la flecha, quizás ligeramente. Esta flechita es la indicadora. Ahí está en 5 segundos. Entonces, al pulsar simultáneamente los dos pulsadores, hay acción, la conmutación de la válvula, el émbolo sale y él comienza a guardar aire en el pequeño depósito que tiene internamente. Cuando ya no resiste guardar más, esa presión vence al resorte que tiene la válvula 3.2 internamente, y es así como hay salida a trabajo. Esta salida a trabajo la ocupamos para hacer cambiar de posición a la válvula 5.2 biestable, para que el émbolo pueda retornar a su posición inicial, y ahí tenemos el montaje prácticamente hecho. Acá tenemos un segundo montaje de un segundo ejercicio con control a mandos de tiempo. En este caso estamos utilizando dos temporizadores neumáticos. Aquí tenemos un temporizador 1 y un temporizador por allá. Ambos temporizadores son normalmente cerrados, como lo vamos a ver en la nomenclatura. Vamos a ponerle así. Temporizadores normalmente cerrados, y ahí tenemos la carátula para medir el tiempo. Entonces funciona o se acciona con dos pulsadores, vamos a decir así, por accionamiento muscular plano y retorno de muelle, una válvula de simultaneidad. Tenemos dos válvulas 5.2 biestable, una para cada uno de los actuadores, y reguladores. En el caso del segundo tiene un escape rápido para su salida rápida. Esto lo que regula es la salida rápida. Entonces, al pulsar sus dos pulsadores de mando, sale el primer cilindro. Este timer está contando un tiempo. Cuando termina de ese tiempo, sale el segundo actuador. Después de un tiempo que lo cuenta ambos actuadores regresan a su posición inicial. Y así, de esa manera es como trabaja. Pulsamos los dos por la válvula de simultaneidad, sale el primero, hay un tiempo de 5 segundos, sale el segundo. 5 segundos después, que lo cuenta regresan ambos a su posición inicial. Y así es como trabaja este esquema.